Hola de nuevo y bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. Hace ya unas semanas estuvimos hablando de juegos cuánticos y cómo nos podían ayudar a entender todas estas propiedades de este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando. Pues hoy vamos a tratar un juego que últimamente está sonando bastante, y es que el mes pasado se celebró el primer torneo mundial de ajedrez cuántico. Comencemos. Este torneo del que hablábamos, el primer torneo de ajedrez cuántico, fue disputado por 8 de las grandes empresas que se dedican a este sector, como por ejemplo Google, Zapata, Xanadu o IonQ, de las que he pensado que más adelante podré hablar en un vídeo para que veáis a qué se dedican hoy en día este tipo de empresas. Y finalmente, quien se llevó la victoria fue el equipo de Amazon, representado por Alejandro Kubica. Vale, pero ¿qué es el ajedrez cuántico? O sea, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo se juega? Pues bien, cuando empecéis a meteros un poco en el mundillo, vais a ver que hay un montón de versiones distintas del ajedrez cuántico. Entonces, bueno, yo lo que voy a enseñar es una de ellas. Personalmente he estado probando dos. Una, el que encontramos en el App Store, es una aplicación móvil, y otra, la que encontramos en el Steam, esta plataforma de videojuegos. Yo personalmente os voy a enseñar a jugar a la versión de Steam, por dos motivos. Principalmente porque parece que va a ser el más oficial, ya que el concurso del que hablábamos, el torneo que hablábamos anteriormente, se jugó en la plataforma de Steam. Y por otro lado, si queremos aprender todas estas propiedades cuánticas a través de estos juegos, no nos sirve la versión móvil, ya que no contempla la propiedad de entrelazamiento. Solamente superposición. La disposición del tablero inicial va a ser exactamente la misma que en la versión tradicional y el movimiento de las fichas también, por lo que en ese aspecto no va a haber ningún tipo de modificación. Sin embargo, aunque todo parezca lo mismo, la diferencia está en que el jugador, en su turno, tiene dos opciones: realizar un movimiento clásico o realizar un movimiento cuántico. El movimiento clásico no lo voy a explicar porque entiendo que ya sabemos jugar al ajedrez. O si no, pues id primero a ver cómo se juega al ajedrez y luego volvemos al vídeo. Y el segundo movimiento, la segunda opción, es realizar un movimiento cuántico. Que veamos en qué consiste esto. Dado por ejemplo el siguiente caballo, realizar el movimiento cuántico consiste en realizar dos movimientos clásicos al mismo tiempo. Entonces, como podemos ver, un caballo va a ir a una posición y otro caballo a otra posición. Pero no hemos duplicado la pieza, no es que tengamos ahora dos caballos. Digamos que la hemos dividido. Hemos creado un estado en superposición donde tenemos ambas piezas viviendo al mismo tiempo. Por hacernos una idea intuitiva, aunque no sea 100% precisa, podemos decir que dividimos un caballo de probabilidad 100%, una pieza que sabemos que es 100% un caballo, en dos piezas que van a ser caballo al 50%. Es decir, puede que exista o que no exista. El motivo por el que digo que esta no es la mejor forma de pensar es porque si tenemos dos caballos independientes al 50% y al 50%, podría darse el caso que ambos estuvieran vivos o ambos estuvieran muertos. Ya que es un 50%, pues daría la probabilidad un cuarto de estar los dos vivos y un cuarto de estar los dos muertos. Pero esto no es algo que pueda pasar. En el ajedrez cuántico, la existencia o no de uno va a depender de la del otro. Es decir, si inicialmente teníamos un caballo, al dividirlo en dos, en conjunto tiene que ser un caballo. Por lo tanto, si descubrimos que una de las mitades está viva, la otra mitad va a desaparecer. Pues bien, este proceso de medición, es decir, de comprobar si uno de esos caballos está vivo o muerto, se lleva a cabo únicamente cuando una de estas piezas decide atacar a alguien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora tenemos esos dos caballos que pueden atacar al siguiente alfil. Entonces, ¿qué dos opciones vamos a tener? Pues si decido comer al alfil con uno de los caballos, si el caballo con el que he atacado era el real, que vamos a decir colapsa hacia el caballo real, entonces va a comer el alfil. Y en este caso, como el caballo era el real, el otro va a desaparecer. Sin embargo, otra opción que puede pasar es que el caballo que decidimos atacar, con el que decidimos atacar, colapse hacia un caballo imaginario, es decir, hacia nada.
Entonces no comerá la ficha, pero a cambio sabemos que el otro caballo va a ser 100% esa ficha. Veamos ahora cómo es el proceso inverso, es decir, qué pasa cuando una ficha come a otra que está en superposición. Pues bien, en el ejemplo que tenemos aquí, la torre, al comer el caballo, siempre va a producir el mismo resultado, y es este de aquí, sin más. Desaparece el caballo, y el otro va a permanecer en ese 50% entre la vida o la muerte. ¿Y esto qué representa? Pues bien, que la torre, al moverse en la posición del caballo, ha podido desplazarse a un sitio vacío, ya que ese no era el caballo real, por así decirlo, y por tanto el otro estaría vivo, o puede ser que ha comido el caballo, y por ese motivo el otro estaría muerto. Y esa es la razón por la que esa réplica, ese caballo, permanece con el 50%, porque existen estas dos opciones: el haberse desplazado para que esté vivo o el haber comido y que esté muerto. Sé que todo esto puede parecer ya un jaleo y que es bastante complicado, pero todavía no ha empezado lo bonito. Si es que hemos visto la propiedad de superposición y hemos visto la medición, es decir, el colapso, cuando una de estas figuras atacaba. Pero nos falta la propiedad de entrelazamiento. Esta es una propiedad que ya hemos trabajado un montón de veces y lo que consigue es que un qubit dependa del estado de otros qubits, ¿no? Pues en el ajedrez va a ser lo mismo. Vamos a conseguir que unas piezas dependan de las otras y no un mismo caballo como veíamos antes, que esos dos caballos dependan el uno del otro. Eso lo podemos entender como una superposición dentro del mismo qubit. A lo que nos estamos refiriendo es a que, por ejemplo, la existencia de mi caballo dependa de la existencia de la torre del enemigo y que su torre dependa de un peón. Y ya se empiezan a complicar las cosas y hay que tener mucho cuidado. Veamos algún ejemplo en el que pueda pasar esto. Imaginemos que tenemos esta situación, en la que hay un alfil al 50% y tenemos nuestra torre al 100%. ¿Qué pasa si quiero ir a una posición que está más allá del alfil? Pues bien, hay dos opciones: que el alfil exista y por tanto no pueda hacer ese movimiento, o que el alfil no exista y sí que pueda hacer ese movimiento. Entonces se nos va a quedar de la siguiente forma: como hay esas dos opciones, nuestra torre se va a desdoblar en dos. Es decir, una irá con el 50% y ha pasado, y otra se quedará con el 50% restante. Pero claro, ahora la existencia de esa torre que ha pasado depende de la no existencia del alfil que ha traspasado. Entonces, si ahora ese alfil decidiera ir a comer a mi caballo, hay dos opciones. Puede ser que colapse hacia un alfil real y coma el caballo. Eso querría decir que la torre que ha traspasado el alfil no existe. No existe porque no ha podido pasar un alfil que era real. Y por otro lado, puede ser que descubramos, al intentar comer el caballo, que ese alfil no era real. Y por tanto, la torre que se ha quedado atrás no tiene por qué existir. Como podéis ver, aquí es donde está realmente la magia, donde ya hay que empezar a recordar qué depende de qué y con qué probabilidad, etc. Por poner otro ejemplo, los peones funcionan de una forma un poco distinta, ya que imaginemos que un peón quiere comer a una figura. Pues bien, los peones comen en lateral, y un peón no se podría haber desplazado si no existiera la figura. Por eso, cuando un peón come a una figura en superposición, en sí mismo se pone en superposición, y uno se quedará en la posición inicial al 50% y el otro habrá comido a la figura al 50%. Y ahora bien, esa figura que ha comido va a estar entrelazada con la otra mitad de la otra, etc. Se puede complicar un montón. Pues el objetivo final de este juego, al igual que el ajedrez, es comer al rey. Pero claro, hay que tener en cuenta que puedes también poner al rey en superposición. Entonces, hasta que no acabes con todas las superposiciones, el juego no terminaría. Y hasta aquí las normas básicas del ajedrez cuántico. Si he escogido la versión de Steam es porque el entrelazamiento me parece que es lo que da más gracia y más potencia al juego. Pero tengo que dejar claro un par de cosas. Primero, no existe una plataforma online, es decir,
no es tan sencillo como dar un botón y un jugador se te va a unir a la sala, por así decirlo, sino que necesitas el código de un jugador y conectaros a la vez. Pero bueno, hay foros donde la gente va poniendo su código y entonces cuando quieras jugar pues coges uno y probablemente encuentres a alguien. Y la segunda cuestión es que el juego del Steam cuesta 10 euros. Y bueno, a lo mejor eso es algún tipo de impedimento. De todas formas, con el código de descuento... No tengo código de descuento. Todavía no me pagan por hacer estas cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis en darle a like si os ha gustado, suscribiros y compartirlo entre la gente que creéis que les pueda interesar. Así que nada, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.